Vale, y darle la bienvenida a Ramón, que es doctor, es oftalmólogo, especializado en neurooftalmología, pero además es rehabilitador visual, lo que hace una combinación maravillosa porque como que tiene toda la visión de los dos lados y además es una de las personas más didácticas para hablar del tema, de un tema muy difícil que es la visión, pero tan esencial en el aula, en el aprendizaje escolar. Así que, bueno, muchísimas gracias Ramón por tu generosidad también. Y bueno, te cedo para que te escuchen y hablemos de mi anopsia visual y mi negligencia. Bueno, yo le doy las gracias por tenerme presente siempre y darle las gracias también por hacerme conocer este mundo que yo lo veía siempre en adultos por el lugar donde trabajo y cuando me empezaron a presentar casos de niños y tengo dos pacientes, son casi similares, pero como decían, con una tela que no es medible, que se lo podés seguir midiendo y dice, si este niño va aprendiendo cada vez más, y es lo bueno que tienen los niños, ¿no? Esta neuroplasticidad y esta remodelación neuronal que tienen que nos sorprende día a día. Eh, Parece que estuvimos conectados con Valeria porque es una clase paralela, tenemos que hacerlo juntos siempre para mí. Hablamos de cosas muy similares, muy parecidas. En este caso yo voy a hablar de la parte visual, pero en la visual no va muy lejos de lo que es todos los otros sentidos, como el auditivo, el táctil o lo motor, ¿no? Y también tener en cuenta que lo visual es dentro del aprendizaje, es algo que viene y que es más del 80% que uno utiliza de lo visual para moverse, trasladarse, hacer las actividades de la vida diaria. Si lo visual está alterado, tenemos la mitad o el 80% de la puerta de la atención, porque lo visual es atencional y auditivo. Si vamos a cruzar una calle, si alguien nos habla, lo atencional eso es lo que nos va a dirigir ir para un lado o para el otro, o frenar o caminar más ligero. Acá tenemos dos grandes entidades, que es la hemianopsia, que es no ver la mitad de lo que estamos viendo. El ejemplo acá sería taparnos un ojo y mirar el panorama, la escena visual que tenemos al frente. Ahora tenemos la compu, yo tengo mi comedor y cuando tapamos así vemos que vemos alguna parte, pero hay cierta parte que se borra. En cambio, en la heminegligencia, ese comedor no se tapa ahí, sino que se taparía justo en la mitad de la nariz. Entonces se borraría más todavía del campo visual o campo atencional hablando de negligencias, ¿no? Entonces, al terminar ahora, tendríamos un conocimiento básico de qué es esta fisiología visual y esta red atencional, cómo hay similitudes y diferencias entre estas dos entidades. Seremos capaces de ver y de entender por qué estamos haciendo una rehabilitación visual o una rehabilitación atencional en los pacientes. Nos va a generar preguntas críticas y vamos a poder contestarlas mediante la medicina basada en la evidencia. Entonces, sabemos que el cerebro es el gran director de todo nuestro organismo, entonces vamos a pasar rapidito por esto. Ya lo dijo ella que el cerebro tiene montones de neuronas y que van formando estructuras. Este cerebro es el principal control de todo nuestro cuerpo. Estas neuronas se van conectando entre sí y formando millones y millones de cosas, ¿no? Esto se lleva a los sentidos, se lleva a lo motor, se lleva todas las coordinaciones que tengamos en nuestro cuerpo y todo radica en la función y en el inicio de esa actividad que se basan en estas neuronas. Y estas neuronas van formando redes, que vamos a hablar solo de dos, pero hay montones de redes. Vamos a hablar de la red visual y de la red atencional. El cerebro se puede lesionar y vimos que sí, con toda la experiencia que puso ahí la doctora Valeria, sí se puede lesionar y se puede lesionar en diferentes lugares. Anatómicamente se dividen en lóbulos que se pueden encontrar como frontal, parietal, temporal, occipital, y también podemos dividir en hemisferios completos, derecho e izquierdo. Tanto el derecho como el izquierdo tienen estos lóbulos y los cuales dijeron recién, estamos hablando que hay partes que se ocupan de lo motor, partes que se ocupan del auditivo y también tenemos algo con lo visual.
Lo visual, lo bueno, es que ocupa todo el cerebro casi. Entonces tenemos como una lesión, como también dijeron, que si tenemos una lesión en el lado derecho o en el lado izquierdo, se relaciona con comportamientos motores o sensitivos contralaterales. Lo mismo que dijo la doc. Acá está representado en un dibujito para tenerlo en cuenta. Entonces, si tenemos una lesión, por ejemplo, en el lado izquierdo, lo que va a estar comprometido va a ser el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo sería, por más que esté la lesión en el lado izquierdo del cuerpo va a tener generalmente, ¿no? Buenos sentidos y buena motricidad. Lo mismo pasaría si fuese del otro lado. Las causas de diferentes lesiones son los traumatismos, accidentes cerebrovasculares y otras. En los adultos se organiza de esta forma, como primero son los traumatismos, primero los ACV y después otras cosas, como estas cosas raras. Y en los niños la alteración sería al revés, sería primero la falta de oxígeno cuando van en el parto o alguna enfermedad sistémica, hasta ACV y traumatismo recién a los últimos. Muy importante tener en cuenta cuando tenemos un daño cerebral adquirido es que primero van a tender a preservar la vida porque puede tener trastornos cardíacos, trastornos respiratorios y otras complicaciones que ponen en riesgo la vida. Y después se valoran los sentidos y otras cosas y ahí caemos los oftalmólogos, pero después que pasó la parte grave. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un daño cerebral adquirido, vamos a tener trastornos cognitivos, sensoriales, como hablaron también del lenguaje, y motor, que van a estar todo como en un combo. Cada uno de ellos tienen terapeutas y tienen rehabilitadores para tratar de solucionar diferentes intervenciones, ¿no? Todo eso del cerebro. El cerebro puede estar dañado o no. Y si generalmente las personas que no tengan ningún daño, no nos damos cuenta y todo se organiza de una forma tan natural que no nos damos cuenta. Lo mismo nosotros ahora, que me están hablando, están leyendo y están escuchando al mismo tiempo y el cerebro lo está uniendo todo. Muy diferente cuando estos hemisferios no están articulados y tampoco, y con más razón si están dañados. La vía visual, como dijimos, compromete montones de estructuras. Empieza en la parte delantera de la cara, o sea, en la cara, en la fascia, en el rostro, que está por debajo del lóbulo frontal, y se transmite hacia atrás, hasta el lóbulo occipital, conectándose con montones de otras redes y conectándose con casi todos los lóbulos del cerebro, teniendo muchas estaciones o lugares donde van a ir a intervenir y cambiar datos, que lo escribí en una forma de lista de tips, porque a veces tienen un informe o una resonancia y dice, mira, dice globo ocular, un nervio óptico, quiasma óptico, tálamo. Entonces sabemos que ese lugar, si está dañado, es un camino de la vía visual que puede tener un piquete. No significa que no va a haber, significa que va a tener una alteración y que hay que ver si con otras pruebas si logra ver bien. El campo visual, cuando hablamos de hemianopsia, se habla como de lesiones retroquiasmáticas que están por detrás de la decusación de estos nervios ópticos. Cada ojo lleva la información para un cerebro y para el otro. Fíjense que están con dos colores diferentes. Tenemos todo el campo derecho con un color rojo y todo el campo izquierdo con un color verde. La mitad de cada retina tiene nervios que se van a agrupar como en dos cables, como positivo y negativo, para llevar esa información. Todo el campo izquierdo, viste que dijimos que era contralateral, se va a ir para un lado y todo el campo derecho se va a ir para el otro. Entonces se va a representar la parte visual de un campo, por ejemplo el campo derecho, con el cerebro izquierdo y todo el campo izquierdo con el cerebro derecho. De ahí vienen las diferentes representaciones, hemianopsia o cuadrantanopsias, homolaterales, porque representan a una lesión del lado cerebro derecho o lado cerebro izquierdo. Esta es una imagen como si fuese que estamos viendo ahí París. Si tenemos una hemianopsia, veríamos la mitad. Y cuadrantanopsia faltaría la mitad de un cuadrante, como una porción de pizza. Si es superior o inferior, también se representa así. Los síntomas de la hemianopsia generalmente son inespecíficos. No hay muchas personas que lo sientan. Salvo que digan, sí, yo creo que este lado no veo, entonces creo que no veo del ojo derecho o del ojo izquierdo. Como dijimos, no siempre tienen grandes síntomas. Entonces, a veces lo tenemos que buscar. Por eso hay que buscar a estas hemianopsias. Más cuando encontramos que hay una lesión en tal lado del cerebro. No son tan sintomáticas.
Se buscan en diferentes formas. Cuando el adulto colabora, cuando el niño ya colabora, se puede utilizar mediante estos estudios que están comprobados, que son campos visuales computados o perimetría de Goldman, o con una simple confrontación, pero este campo visual por confrontación lleva mucho de la atención, porque yo tengo que decir al paciente, mire la nariz, que no deje de mirar la nariz, que se tape un ojo, que siga mirando la nariz y que vea si mi dedo se mueve y que no intente mover el ojo para ese lado. Entonces, lleva también tiene que tener una buena carga atencional el paciente y de colaboración. Los informes van a ser diferentes informes, pueden ser en blanco y negro, algunos vienen en colores, que van a demostrar una parte negra, la parte que no ve, y la parte clarita, la parte que sí pudo ver, que sí pudo acertar en los puntos, ¿sí? Lo mismo pasará con la campimetría de Goldman. Ahora, la red atencional, que es la otra red, que no es la visual, pero se asocia, tienen diferentes estaciones. Esta empieza de las áreas posteriores del cerebro y se van hacia adelante, que sería como un área de asociación. Esta área de asociación está en la parte parietal. Entonces, si aparece lóbulo parietal o algo parietal, sabemos que puede tener alguna alteración de esta atención. No solamente existe una atención sola, sino que tenemos diferentes tipos de atención. Ahí está el estado de alerta, cuando por ejemplo escuchamos un ruido y giramos para ese lado o para el otro, cuando queremos hacer diferentes órdenes, como escribir y escuchar al mismo tiempo, son combinadas, o la misma propia de alerta del cerebro, que es la que está siempre atento. No solamente existe, como dijimos, estas vías, sino que también existen otras vías de asociación, donde se llevan a otras vías, la vía dorsal y la ventral, que vienen a asociarse todas las cosas visuales y atencionales para posicionar objetos en el espacio, decir de dónde están las cosas y de qué son. Entonces se dice la vía del dónde y la vía del qué, dorsal o ventral. Esto es un ejemplo de la red atencional como un dibujo. Tenemos el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. El derecho tiene la capacidad de prestar atención como en dos campos, campo derecho y el campo izquierdo. En cambio, el izquierdo tiene solamente la capacidad de prestar atención a un solo campo, que es el lado derecho, ¿sí? Entonces, si se lesiona, por ejemplo, el lado izquierdo, no pasaría ningún problema porque el lóbulo derecho, el hemisferio derecho, estaría captando las dos atenciones. Ahora, si tenemos una lesión en el lóbulo derecho, se cortaría la atención del lado izquierdo. El lado izquierdo del cerebro solamente va a tener el lado derecho. Entonces ahí empezarían a manifestarse las heminegligencias visuales, ¿sí? Si hay varios test que lo hacen hacer, o los mismos niños pueden estar dibujando diferentes cosas o copiando, que copien una flor o copien una casa, un árbol, lo estarían copiando diferente, como que no entenderían qué estaría pasando en un lado, entonces no lo copio y copio lo que estoy viendo del otro lado. Y es algo muy marcado, tan marcado como una línea media, como decíamos hoy. Poner una marca en la mitad de la cara, decir todo esto es lo que veo y todo esto es lo que no atiendo. Porque de ver, si hablamos de hemianopsia, y atención es lo que estamos atendiendo en el frente. Por ejemplo, dibujar una casa y que a esa casa le falte partes, un reloj, que es un test, que se utiliza el test de reloj, que dibujan hasta ciertas horas, y después diferentes otros test que se hacen de cancelación, de disección o de copia, que se van haciendo para dar más puntos a este diagnóstico. Hay test funcionales y batería de test. Los test funcionales se hacen como, por ejemplo, repartir carta a 4 personas, o servir el té, o dar galletitas en diferentes situaciones, o diferentes otras actividades en las cuales se puede colaborar y ver con una lista de cotejo a ver si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si evitó a un participante de la derecha o de la izquierda, y se van sumando puntitos. Entonces acá sí es más sintomática, es algo que llama la atención porque hay cosas que no entiendo, que está en el frente y no lo ve, pero solo ve de un lado y no del otro. Generalmente son menos frecuentes las derechas, por lo que hablamos de esta red, cómo se desarrolla en el cerebro, y es más frecuente del lado izquierdo, y por eso acá se juntan la hemianopsia izquierda y la negligencia izquierda, como diagnósticos diferenciales.
¿Cómo poder valorar en estos pacientes cuando a veces no pueden hablar o a veces no pueden decirnos qué es lo que está pasando? En nuestra institución, la mayoría de las veces, como dijo la doctora, ya tienen el desarrollo del lenguaje adquirido porque son adultos, entonces a veces no nos podemos comunicar, las personas no pueden hablar. Sí, nos guiamos por otras situaciones, por la actitud corporal, por la actitud motora, la actitud visual. Acá volvemos a repetir esta parte, que si tenemos lesionado el antecedente de una imagen o que ya sabemos que tuvo una ACV o una lesión en tal lado del hemisferio, sabemos que va a estar comprometido del otro lado, la parte motora y sensitiva. Estas vías, como hablamos, que es un repasito, una va de adelante hacia atrás, que es de la del globo ocular hacia el lóbulo occipital, y la otra de parietal hacia adelante. Tenemos todas estas vías también que nos ayudan a encontrar y a tener el equilibrio entre todo esto que sentimos, porque también lo motor, si no lo sentimos, podemos guiarnos para un lado o caernos para el otro. Los pacientes con daño cerebral adquirido son complejos, tienen no solo alteraciones visuales, sino que también pueden tener o visión doble, o nistagmus, o ceguera, y otros trastornos cognitivos que tenemos la atención, de la memoria, la concentración, razonamiento, planificación, déficit emocional y alteraciones psicosociales. Todo esto es un combo que, como dijimos anteriormente, cada uno se puede ir rehabilitando e ir acomodando para que funcione. La valoración oftalmológica generalmente se hace en un consultorio y la valoración que yo voy a explicar ahora es la que ustedes podrían hacer en el aula o cuando tengan el primer niño o los padres, para ver si de verdad yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Sabemos que el sistema visual es complejo, no solamente es un ojo, sino que empiezan en los receptores, que son los fotorreceptores, y acá hablamos de las vías, cómo van de la vía visual, cómo se asocia, sus alteraciones, si son de las pupilas o no, si necesitan lentes, si están esos músculos oculares, si están bien orientados, si los dos están enfocando la misma imagen. ¿Y por dónde empezamos? Si hicimos que todas estas cosas, toda esta valoración era muy larga y compleja. Ya varios autores, en este caso Mary Warren, que era una terapista ocupacional, habló de daño cerebral adquirido y habló como de una base de la pirámide, que teníamos que tener en cuenta la agudeza visual, la visión periférica y los movimientos oculares. Y desde ahí poder progresar, si todo eso tenemos una buena base, a una buena percepción visual, ¿sí? Teniendo en cuenta que las alteraciones en el escaneo, la atención visual o la alerta estaban ahí cerquita. Después, bueno, el escaneo visual que hace completo, cuando tenemos todo el panorama visual, la visión, lo visoperceptivo, la memoria, y después recién la percepción completa. En estimulación visual, otra profesional, que es Ana Korn, habló que la persona puede tener diferentes cualidades, de las cuales también habla de la agudeza visual, al igual que María Warren, y el campo visual y la visión periférica, la motilidad de los colores. Todas estas alteraciones, como las funciones neurológicas y la percepción de luz y el color, pueden estar alteradas también en estos pacientes, más las funciones neurológicas porque hablamos que hay daño cerebral, ¿sí? Entonces todas estas habilidades visuales tenemos que tenerlas bien en claro si cómo están, si están bien, si están presentes, para poder decir, bueno, desde acá en adelante podemos seguir avanzando. Cada uno tiene acumulaciones de cosas ya aprendidas y no aprendidas. En el niño, toda esta parte de acumulación aprendida no la tenemos, entonces ahí está la estimulación temprana y la estimulación visual para poder decir todo esto. Obviamente que los pacientes muchas veces no pueden decirnos qué es lo que está pasando, entonces tenemos que medirnos con otras herramientas. Lo que yo utilizo y lo que utilizamos en el servicio con la terapista ocupacional y la kinesióloga son un láser y una linterna. La linterna tiene un spot de luz que yo puedo medir qué tamaño puedo mostrar para ver si llama la atención. Un spot de 5 centímetros, un spot de 10 centímetros, un spot de 20 centímetros. Entonces voy a poder sacar la agudeza visual mediante lo que está llamando la atención. Con el láser ocupamos para ver el campo visual, a ver hasta dónde puede seguir o si en línea media se corta. Si pasa la línea media y no lo ve, es más puntos para una negligencia visual a que una hemianopsia. Entonces, cuando hablamos de una alteración del campo visual, tenemos un campo visual completo, pero si se daña, nos queda rebordado a la mitad. Cuando presentamos una luz de un lado y del otro con dos linternas simultáneas, podemos decir si el paciente gira para ese lado, que encontró la luz.
pero si no gira para el otro lado, puede que no lo encuentre. Si ya no gira para el otro lado, presento, apago las luces, que no haga ruido, porque el sonido también lo puede guiar a ver qué estamos haciendo. Presento otra vez luz del lado que no lo ve, si no gira hasta que llega muy adelante, decimos todo ese campo está perdido. Lo mismo lo podemos hacer con el láser, ir enfocando diferentes láseres hasta que se corte la distancia. Hablamos que entonces la negligencia visual, como habíamos mostrado antes, es algo más marcado que la mianopsia visual, que lo van a respetar hasta en la comida, en la vestimenta, se van a vestir de un lado, van a comer la mitad del plato, van a ver solamente la mitad de las cosas. Los movimientos oculares también, ver si se mueven completo hacia el lado que está mirando o no. Si yo presento una luz de un lado, ver si el ojo gira, o si gira la cabeza directamente, o si no gira. Generalmente las negligencias, cuando están en un periodo agudo, ni bien pasó la parte quirúrgica, no pueden girar para ese lado. En cambio, cuando son en mianopsia, giran más fácil. Y presentar las luces en todas las posiciones para ver si logra completar todas las otras posiciones de la mirada. Entonces ya tenemos los movimientos oculares, el campo visual y la agudeza visual. Con eso tenemos todo, salvo el tiempo y el espacio, que es algo que se viene más adelante que lo voy a explicar mejor. Eso sería lo visoespacial, encontrar algo, medir la distancia y cómo llegar a ese lugar. Esas alteraciones visoespaciales se representarían un trastorno más superior, sería ya algo perceptivo visual. Dentro de las tareas de la casa, posicionarse de un lado y del otro, cambiando la posición de la persona en el lugar, puede hacer que desencadene que diga, si yo miro para la derecha encuentro una cosa, pero si yo me cambio para la izquierda encuentro otra. Eso es muy natural de las alteraciones visoespaciales. Que todos los ambientes estén ordenados, habla de que una persona pueda encontrar también mejor, y que si yo pongo las cosas en su lugar, mismo lugar siempre y no modificándolo cada rato, facilito también que las personas con estas alteraciones, tanto visuales como atencionales, sea más fácil de encontrar. Imagínense si tenemos una habitación así, no podríamos encontrar ni nosotros que tenemos todas las habilidades, creo tener todas las habilidades atencionales y visuales bien, no lo encontraríamos, ¿no? Listo. Esto sería atención. Ahora pasamos a qué es este programa de rehabilitación que podemos empezar y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tienen en común? Dijimos que las dos cosas pueden estar afectadas del lado izquierdo, tanto si son hemianopsias o heminegligencia. Eso sería lo común y que todos vienen tras una lesión en el daño cerebral adquirido. Lo visual, como las alteraciones visuales, pueden ser tanto del lado derecho como izquierdo, y es indistintamente. En cambio, la negligencia, que es atencionales, generalmente se expresan del lado izquierdo. Estas rehabilitaciones visuales tienen en cuenta los mismos que expusimos anteriormente, tener en cuenta todas estas habilidades. Si es algo visual, si es algo de espacio visual, si tiene alguna alteración psíquica, física, para ver si nos pueden ayudar. Generalmente si es alteración visual y hemianopsia, va a ser más fácil, no va a tener tantos daños. En cambio, si hablamos de una negligencia visual, van a tener más comportamiento, va a tener más alteraciones de la motilidad, más alteraciones neurológicas, más alteraciones del conocimiento, del desarrollo y un montón de otras cosas que van a hacer a un paciente más complejo, ¿sí? Pero ¿por dónde se empieza? Como dijimos, de la base. Una buena agudeza visual, hay que valorar el campo y la motilidad ocular. Todo esto con un especialista oftalmólogo, obviamente, para ver cómo está, para ver cómo empiezo la escuela. Lo mismo que pasa con el apto escolar, para ver cómo tiene la habilidad visual, para ver si puede ver el pizarrón. Acá saber si qué lugar de ese campo visual o esa agudeza visual, hasta qué tamaño voy a utilizar las letras o qué espacio en su pupitre puedo ocupar, si del lado derecho, del lado izquierdo, en el centro. Como recién hablaba la doctora, ¿le hablo del lado derecho o le hablo del lado izquierdo? Lo mismo acá. Tenemos que entrar en esa atención y el campo para entrar en la atención, más cuando voy a hacer algo de lectoescritura o voy a aprender algo, es visual generalmente en las escuelas. Entonces, tener en cuenta estas tres cosas para empezar. Entonces, esta agudeza visual, en la hemianopsia, la agudeza visual va a estar normal, pero en las negligencias va a estar caracterizado porque va a ver la mitad del pizarrón. La nariz va a dividir lo que va a ver.
Entonces ahí hay que estar consciente de que la mitad de lo que yo presento va a estar mal. Entonces tenemos que tener un cuaderno o una hoja donde el centro de la hoja para la derecha o para la izquierda estén las letras, si tengo negligencia. Si tengo mianopsia no va a haber ningún problema. En el campo visual va a estar alterado el campo visual, pero en las negligencias visuales va a estar más marcada. Más marcado tanto como que yo presento dos objetos y el paciente va a extinguir una expresión sensitiva, que es ser el otro, y va a agarrar solo uno. Y me va a decir, me mostraste esto. Yo muestro uno solo, va a encontrar en el ambiente si estoy en el centro. Yo muestro dos, la extinción sensitiva va a hacer que borre la del lado izquierdo y agarre solo del lado derecho. Los movimientos oculares, al tener esa alteración que yo no entiendo qué está pasando en el lado izquierdo, si tengo negligencia visual, no voy a poder llevar muchas veces la mirada, pero sí, si tengo una mianopsia, voy a poder hacer. Y la convergencia puede estar no alterada, depende de qué núcleos ahí de la vía visual y de la vía motricidad ocular ha afectado. Los pasos de la rehabilitación son como todos los pasos. Primero, tenemos que tener una educación del paciente, saber que el paciente está consciente de qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. En este caso, como el paciente es menor, saber con el niño y el padre qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer, para que sepamos las limitaciones que puede llegar a tener y que no se frustren. Acuérdense que estos pacientes también tienen ese rango bajo de alteración a algo que me sale mal, yo no lo pueden superar más fácil como nosotros. Remediar y minimizar las alteraciones sensoriales atencionales sería esto, de saber cuál es la alteración que yo tengo, si yo tengo un campo visual derecho o izquierdo, si mi campo mejor es del lado derecho o el izquierdo para presentar los estímulos visuales, qué tamaño de letra, si necesito anteojos o no, si necesito iluminación o no, si necesito otra posición, si el paciente se cae, si necesito estar resguardado, contenido. Y la reestructuración que sería acá en la escuela, si, como dijo muy bien la doctora, si tengo mucho sonido, y imagínate si yo tengo dos sonidos y la profesora está hablando y solamente yo atiendo el lado izquierdo, si me habla el del lado izquierdo, yo lo voy a me habla del lado derecho, lo voy a mirar más a él que si me mira la profesora que está en el lado derecho. Entonces sí, esa reestructuración tiene que ir acompañada en todo este proceso escolar. Y la capacitación sistémica, que eso va completo. Si necesito una silla de rueda, un pupitre aparte, una monitor aparte, un momento de estructura aparte, que nos permiten tener todo esto más organizado, ¿no? Estas rehabilitaciones las hemos escrito porque habíamos hablado de niños y adultos, pero si hablamos de niños, el niño siempre está aprendiendo. Entonces siempre se hay que estimular, ya sea una negligencia visual o una mianopsia, siempre tiene que estar en rehabilitación porque está aprendiendo. Tiene que aprender a ver, tiene que buscar ese campo que le está faltando, porque también ese campo que le está faltando le va a permitir desplazarse. Los pronósticos, si hablamos de mianopsia y heminegligencia, la hemianopsia tienen mejor pronóstico, porque generalmente uno compensa esa alteración porque la atención está buena, la atención está bien. Entonces yo me voy a dar cuenta de que no estoy viendo de ese lado y voy a girar. En cambio, las negligencias visuales, la atención es la que va a estar alterada, entonces no se va a dar cuenta que va a estar faltando un espacio. Se va a chocar cosas, se va a caer, va a dibujar la mitad de las cosas y para él va a estar bien. Entonces, cuando hablamos del tiempo de evolución, hablamos que existe una plasticidad tras la lesión y la adaptación conductual espontánea, que esto en los niños se ve que está muy desarrollado. Imagínense que somos bebés tan chiquititos y después terminamos siendo semejantes grandulones que vamos aprendiendo y vamos desarrollando. ¿Sí? Entonces esta adaptación y esta plasticidad tiene que estar. Ahora, si hablamos de un incremento del nivel de deficiencia del déficit o alteración en la localización, alteración en el análisis espacial, se habla de si es agudo o crónico. Si es en agudo, hablamos de que pues, tiene que ser tanto en el niño como en el adulto, pero si es crónico, si ya pasó hace mucho, en el niño igual se vuelve a hacer, por más que sea negligencia o negligencia o hemianopsia visual. Ahora, si hablamos de un incremento de nivel de déficit visual y una alteración de la localización, alteraciones del espacio, si es una lesión incompleta o completa, en el niño siempre tiene que hacerse. En cambio, en el adulto solamente si es una relación completa.
Ahora, hay diferentes alteraciones que vamos a tener, que esta es alteración del campo visual y esto nos va a llevar a hacer que nos manejemos mejor. La incrementación del paneo, que es mover la cabeza hacia un lado del otro como un radar, va a hacer que hagamos un campo visual y hagamos una escena visual por más que nos falte una parte. Si nos tapamos todo el ojo ahora y miramos la casa, podemos hacer todo un recorrido y nos quedamos pensando en el escenario que se formó, el cerebro puede imaginar esa imagen. En cambio, cuando hablamos de negligencia visual, por más que haga ese paneo, cuando vuelven a pensar el lugar, hay una parte que borró, porque la atención de ese lugar está afectada. Acá sí viene lo visoespacial y ahora sí, tienen que sacar una hoja porque vamos a hacer unas fórmulas. No, mentira, es un chiste que siempre hago. Vamos a hacer que caminar, ¿sí? Cuando yo no veo un lugar, es la velocidad, ¿sí? Si yo tengo un trastorno visoespacial, me voy a chocar todo. Entonces, caminar y girar para un lado, girar para el otro, es lo que me va a ayudar a ver. Pero si yo tengo un trastorno en esto, tengo que caminar más lento. Es como en esa fórmula de visoespacial que antes se hacía en físico-química. Tengo que caminar más lento, tengo que prestar más atención y tengo que girar para ver dónde estoy caminando. En este caso es una línea recta que le da la atención para ver si el niño puede ir caminando por ahí y poner objetos de interés a los costados para ver si él puede girar para el lado y agarrarlo. Hay veces que no agarran ningún juguete de un lado y agarran todo del otro, entonces decimos acá está la alteración negligente o hemianopsis, ¿sí? En el niño el objeto de interés fueron autos, si no fueron pelotas y estas cosas. ¿Qué pasa en el aula? Si tenemos una alteración de una agudeza visual alterada, o tenemos una alteración del campo, o tenemos una negligencia. Si tenemos una agudeza visual alterada, tiene que estar en los primeros asientos, y eso ya lo sabemos todos. O si usan anteojos, también. Y si el maestro sabe que hay 3 o 4 niños que usan anteojos, cada vez que viene al aula tenés que decir, trajiste tu anteojo, trajiste saber los 3 o 4 niños que tienen que traer, que lo tienen que traer, y los tenemos individualizados. Pero cuando tenemos nuestros pacientes que tienen una alteración en el campo derecho o izquierdo, saber en qué parte del pizarrón se sentaría. Si tengo una hemianopsia derecha o izquierda, saber en qué lugar ponerlo. Entonces, del lado que yo no vea, poner del lado de la pared. Y el lado que vea, que sea del lado panorámico, para que tenga relación con los otros niños. Lo mismo en el momento de la lectura. Cuando leemos necesitamos ese campo visual para poder bajar y seguir los renglones. Ayudarnos con el dedo, como dijo hoy la doctora, es una buena ayuda, sino también te usar tipógrafos, que son recuadraditos, que se tienen un lugar en el medio que da la atención localizada para que él pueda leer lo que está ahí adentro y que el resto se borre. O marcar con un fibrón para decir, desde acá para acá tienes que leer siempre. Entonces saber que tiene que llegar hasta la línea como una ayuda para que vuelva a arrancar y volver a la línea rosa, ¿sí? Las negligencias visuales son muy difíciles de rehabilitar y todas están en veremos. Lo mismo pasa con todo lo que dijimos recién. Hay que tener en cuenta que existe este homúnculo sensitivo, este homúnculo motor, que va a estar localizado en una parte del cerebro, como mostró la doctora, con un estudio más específico. Esto ya se vio estudiado, que cada parte del cerebro ocupa para el movimiento del pie, para el movimiento del codo, para el movimiento de la mano, para el movimiento de la cara. Vieron que la cara y las manos y los pies, más la mano y la cara, son las partes representadas más grandes en el cerebro. En cambio, las otras partes del cuerpo son las partes más chiquititas. Miren las piernas, somos como deformes si los pensamos después, lo extrapolamos. En cambio, los sensitivos tenemos mucho de la cara y la boca y la mano, pero el resto del cuerpo está más chiquito. Este incremento del déficit de las personas, cuando yo tengo negligencia, la van a notar más porque el cerebro hace que no atienda la parte que está afectada del cuerpo. Si hablamos de negligencia visual izquierda, generalmente el brazo izquierdo es el que lo va a tener anulado, entonces está de buena práctica, como están pasando acá en el señor, incorporar en el ambiente donde está el niño en el pupitre, que ese brazo esté ahí presente, para decir, llego hasta acá mi campo de atención y sepa que es parte de su cuerpo. Entonces que el brazo de posicionamiento de él esté también presente. Tener la conciencia en la negligencia del lado, si estamos estimulando, no si están en clase, ¿no? Si estamos estimulando
vieron que la persona está del lado que está el déficit. Ahora, si yo estoy en clase y le quiero enseñar algo, no me tengo que poner del lado del déficit atencional. Tengo que ponerme del lado que mejor está atendiendo para explicar. Porque entonces, como dijimos, lo visual es el prerequisito de lo atencional y la atención es el prerequisito cognitivo para poder tener memoria, para poder procesar todo lo que está haciendo, ¿sí? Acá en la estimulación están moviendo el brazo para después ponerle en una posición que tiene que tener para después agarrarle el objeto. Porque a veces hasta eso hace que se caigan las cosas, las tiren o no las puedan agarrar. Hay otros métodos que son como el del espejo, que hace que la mano que está sana haga una posición y la mano que está enferma, el terapeuta la va acomodando y la va moviendo, porque hay células en la cabeza que son como células espejos, neuronas espejos, que van copiando lo que va haciendo, entonces va dando ese proceso de déficit. Pero todas estas rehabilitaciones, la negligencia, se notaron por la bibliografía que si se deja de rehabilitar, vuelven a tener otra vez este decaimiento. Acá está otra terapéutica que ponen los dos brazos en un espejo. Acá va otro. Y también ahora con la tecnología hay montones de aparatos, aplicaciones por celular, aplicaciones en tablet, que nos hacen entrenar, que nos hacen tener más atención localizada, dividida, para ir haciendo estos procesos, pero lo que se descubrió es que tenemos que estar al lado siempre de un instructor o un terapeuta, porque si lo hago solo, creo que lo estoy haciendo bien y puedo entrar en vicios, ¿sí? Entonces siempre si utilizamos tablet o utilizamos alguna rehabilitación que tenga la tecnología, tiene que estar guiado por un terapeuta. Acá hablamos de cómo comían, que pueden comer la mitad del plato y para ellos ya comieron todo. Entonces hay habilidades que dice girar el plato, que ellos después lo van a ir incorporando de comer toda la mitad, después girar el plato para ver si le quedó algo y ahí se dan cuenta que quedó algo y terminar de comer. Lo que veíamos luego también de afeitarse o vestirse, es muy común en las negligencias. Y después una que ya es más complicación, que no es solo de la negligencia, es cuando se van del cuerpo, se caen para el otro lado porque ya no tienen, no solamente lo sensorial, sino que lo motor también alterado. Y después, bueno, hacer todas las actividades de la vida diaria, empezando por comer, por hacer algo. Las comidas son 4 veces al día, como siempre explico. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Generalmente estamos comiendo más de lo que hacemos otras cosas. Entonces, y empezar por esa actividad, poner un mantel de alteración como un alto contraste, por ejemplo, un mantel negro con un plato blanco, para que sea más fácil de identificar, depende si las comidas son claras, el plato que sea oscuro, si las comidas son oscuras, que el plato sea claro, poner iluminación para que llame más la atención el lugar donde está. Entonces va incorporando diferentes hábitos que el niño tiene que ir aprendiendo, que generalmente lo hace comúnmente. Cuando uno prepara la mesa, ya vienen los bebés, a veces dicen quiero comer, en cambio estos niños no van a estar entendiendo lo que está pasando. Entonces hay que incorporarlo a todos los hábitos e ir avisándolo. Entonces esta alteración del análisis espacial es muy compleja y hablamos que eso ya es percepción visual y que muchas veces estos pacientes también tienen trastorno de decir dónde yo quiero irme del aula al baño. Solo no lo van a poder hacer, entonces por ahí practicar cómo salir del aula, para dónde está la puerta, dónde está el baño, cómo salir a la calle, cómo salir al patio, hacer como un esquema de recorrido para saber si se puede orientar en el espacio, para que sea fácil también después de él hacer otras actividades. Si yo tengo una negligencia visual, pensar para un lado lo voy a poder hacer, pero si pienso para el otro lado, no lo voy a poder hacer. Hay muchos test para valorar la atención y los mismos test se puede utilizar también para entrenar la atención. Hay juegos de carta que lo que más o menos, lo que siempre utilizo yo, que digo, bueno, que busquen los iguales, como un juego de memoria, a veces poner en una misma línea, encuentran de un lado, pero no encuentran del otro, entonces facilitar esa forma para que empiecen a entrenar esto de espacio y mesa y en 2 dimensiones. Lugares de la cocina y lo que habíamos hablado de la tecnología, con cosas siempre asistido. Después otro ejercicio que también se hace en terapia ocupacional es para saber qué están poniendo y ir dando diferente. Primero, por ejemplo, un fideo, después un poroto. Un fideo, un poroto. Entonces sabiendo que la atención tiene que ser de 2 cosas. Tiene que primero ser con uno y con otro. Y no puede equivocar. Si se equivoca, bueno, se marca y entonces se verá más adelante. Ahí están los diferentes instrumentos y siempre poner algo que nos diga desde acá para acá empezar.
Eso lo podemos hacer en la casa, los padres. Y existen otras formas de rehabilitación que, por ejemplo, lo que es el efecto Mozart, que habla de que el sonido y el arte está en un lado del cerebro, todo lo que es artístico, en cambio todo lo matemático, lo calculado está en el otro cerebro. Entonces escuchar esta música, que era como algo que parecía que no, hacía que muchas personas hacían esas interconexiones hemicerebrales más que otras personas. También existe la rehabilitación mediante la virtualidad, que es, por ejemplo, que se utiliza cuando ya los pacientes queremos que avancen más, por ejemplo, cruzar una calle, y es algo peligroso que uno no le va a decir a ver si lo puede hacer solo, se pone en esta realidad virtual y entonces se intenta hacer en esa realidad virtual a ver si gira o no, a ver si un auto no lo choca en esa realidad virtual, ¿sí? Terminando, vamos a mostrar las conclusiones, como que la agudeza visual, hay que tener en cuenta que en la hemianopsia generalmente no está alterada, en las negligencias visuales va a haber solo la mitad de lo que está viendo, del pizarrón o de la letra o del cartel que se le esté tomando. La atencional va a tener alterada, ¿sí? En cambio, la negligencia, en la rehabilitación tenemos que hacer en los niños los dos, y en la atención va a estar alterada en la negligencia visual. Pensando siempre otra vez, como dijimos, para que no quiero quedar repetitivo, pero tenemos que tener una buena agudeza visual, un campo visual y los movimientos oculares acordes para que el niño pueda tener una buena percepción visual y pueda entender lo que está viendo. Esto también. Y para terminar, esto. Como tratamiento de las negligencias visuales, que era lo más difícil que hemos hablado, que está más marcado, no hay todavía un patrón de oro, ¿sí? Vieron que hay muchas terapéuticas para hacer esta rehabilitación. Todas estas pueden hacerse de una forma multimodal. No se han visto una mejor sobre la otra. Sí, la suma de terapéuticas ha ayudado que ha mejorado las cosas. Ahora, la rehabilitación, decir que esta es función más que la otra, todavía no hay posible porque es algo difícil de medir esta negligencia. Más en la calidad de pacientes, que son poquitos. Imagínense, yo trabajo en lugar de rehabilitación psicofísica del sur, se llama, y acumula toda la parte pública del país, y tenemos por ahí por año 10 casos. Entonces, cada paciente también es diferente. Esta combinación de cosas con todas las terapéuticas también ha ayudado, y también la multisensorialidad ha ayudado que si yo tengo un sonido, yo tengo un color, yo tengo un sabor, yo tengo algo, sumando todos esos sentidos, puedo llegar a tener que el cerebro se maneje mejor y pueda entender mejor todo lo que le estamos mostrando. Y para terminar, con ASAERCA, que es la Asociación de Profesionales de la Discapacidad Visual, escribimos un artículo que nos pidieron desde Fundemi, que habla de esta visión post-hemisferectomía, que es como la parte escrita de lo que yo puse ahora en exposición, que lo pueden encontrar y descargar en la misma página de Fundemi. Y bueno, que el cerebro son muchas cosas, no es solo una, como muestra acá las manos formando un cerebro, y yo creo que acá se formó gracias a toda la energía que están teniendo ustedes y las ganas que tienen de seguir haciendo cosas, que no se queden quietos y que sigamos aprendiendo de nosotros mismos como estuvimos aprendiendo todos hoy. Bueno, gracias, Ramón.